Bueno, entonces la historia de la arqueología parte, bueno, el énfasis que hace el profe también al principio de las clases es que el interés por el pasado es algo que ha estado siempre presente en todas las sociedades, por ejemplo, por eso también existen tantos mitos de creación del mundo, de creación del ser humano, en todas las sociedades, no sé, por ejemplo, los que más se conocen, Maya, Grecia, Roma, eh, los incas también, como todas las leyendas que se tienen. Pero el estudio del pasado de forma más sistemática, por así decirlo, empieza en el siglo XVIII, ya que, por ejemplo, del siglo XVIII, o sea, el siglo XVII, XVIII, en la Edad Media, por ejemplo, el interés que se tenía del pasado era más especulativo sobre escrituras bíblicas, entonces todo se basaba en lo que decía la iglesia. Después en el Renacimiento, en el siglo XVI, XVII, se empieza como a ampliar un poco este conocimiento, ya que hay como este rechazo a la iglesia. Entonces la gente empieza, como los investigadores empiezan como a estudiar más, sobre todo sobre los lugares nuevos que se van descubriendo, ya que en este contexto se descubre, entre comillas, América, empiezan a haber muchos más viajes, entonces los viajeros empiezan a llevar objetos, curiosidades a Europa, a los reyes, entonces se crean estos gabinetes de curiosidades y esto incentiva de que se empiecen a estudiar ya las esculturas, por ejemplo, de Grecia y Roma. En otros lugares, por ejemplo, en el norte de Europa, que se empieza a estudiar la historia local y todo basado en restos materiales. Entonces ahí empieza como un atisbo de lo que sería la arqueología más adelante. Pero como digo, el estudio más sistemático del pasado empieza en el siglo XVIII y en este sentido destacan dos trabajos importantes que son el primero, el de Thomas Jefferson en Estados Unidos, quien estudió túmulos funerarios en el año 1784 por ahí. Y estos túmulos funerarios él descubrió que tenían, por ejemplo, una sucesión, que no eran del mismo, no eran de la misma época, sino que los que estaban más arriba eran más recientes, más nuevos, por así decirlo, más tardíos, y los que estaban más abajo eran más tempranos, con más antigüedad. Esto es lo que posteriormente se da a conocer como estratigrafía. Entonces Thomas Jefferson no le pone un nombre como tal a esta metodología, pero sí toma como referencia esta sucesión como de lo que está más arriba más nuevo y lo que está más abajo más antiguo. Y esto va a ser como un modelo que se va a seguir posteriormente por otros investigadores. Y bueno, y otro trabajo importante también es el de Pompeya, que esto también incentiva estudios sobre el pasado, ya que, sí, no sé si lo vieron con la profesora Ana María, pero era esta ciudad que se como petrificó, como que se congeló, por así decirlo, en el tiempo, ya que Pompeya y Herculano fueron ciudades que quedaron bajo el fango y ceniza de una erupción volcánica del Vesubio. Entonces esta ceniza y toda esta lava, después de solidificarse, dejó como petrificada en el tiempo a la ciudad. Entonces estos dos estudios van a incentivar en términos ya más sistemáticos el estudio sobre el pasado. Y bueno, pero esto es parte de una fase especulativa como tal, ya que no hay, si bien hay un interés en estudiarlo, no hay tanta metodología. Y esta metodología como tal y ya propuestas teóricas, científicas, se potencian en el siglo XIX. En una primera fase que podría ser lo que está en el libro de Renfrew y Van como los inicios de la arqueología moderna, que abarca casi todo el siglo XIX, en el que la arqueología es influenciada por otras disciplinas como por ejemplo la geología siguiendo este principio de la estratigrafía que ya mencioné de Thomas Jefferson, de que lo más reciente está más arriba y lo más antiguo está más abajo. También van a influenciar otras corrientes de pensamiento, por ejemplo, el evolucionismo. Algo que me faltó mencionar es que igual la arqueología, ya sea a nivel mundial o en Chile, está muy influenciada por el contexto social, político, económico, ideológico de la época y de cada lugar, según corresponde. Por ejemplo, en el siglo XIX está este pensamiento racista, por ejemplo, de que una raza es superior a otra, de que, por ejemplo, Europa, Inglaterra era como lo más alto en términos de progreso, entonces todas estas ideas racistas, por ejemplo, van a influenciar en ideas evolucionistas que me imagino que ya lo vieron en Teoría 2, y esto también influencia la arqueología.
ya que en esta fase también va muy de la mano con con estudios etnográficos, la primera fase de la arqueología, y ahí surgen, por ejemplo, estas ideas evolucionistas en la arqueología de las tres edades, de Thompson, no sé si lo vieron en los fundamentos de arqueología, en que se creía, por ejemplo, que la humanidad, todo esto centrado en Europa, todos los primeros estudios de la arqueología son muy, y de muchas disciplinas también son muy eurocéntricos, si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, ahí está esta sucesión de que primero estaba la edad de piedra, después la edad de bronce y la edad de hierro. Y esto también puede ser un paralelismo, no contemporáneo, pero sí un paralelismo con, por ejemplo, los estadios de evolución de Morgan, de salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, bueno, en resumen, la primera fase está influenciada por estas corrientes evolucionistas y también por la geología. Y todo este evolucionismo también lleva a un interés a buscar las primeras civilizaciones, por así decirlo, con énfasis en los mayas, en Egipto, en buscar las civilizaciones de las escrituras, por ejemplo, Troya, etcétera. Y bueno, esta fase termina a inicios del siglo XX o finalizando un poco el siglo XIX. Y aquí empieza lo que se conoce como periodo clasificatorio, sí, clasificatorio, que es lo que también se conoce como el paradigma histórico-cultural, que abarca más o menos entre, como dije, entre inicios del siglo XX, aproximadamente como de 1920 por ahí, hasta 1960, en el que el énfasis en la arqueología es establecer cronologías de secuencia, por ejemplo, establecer como ya, este grupo cultural es primero, este después, y este se caracteriza por esto, este se caracteriza por esto otro, y está influenciado también por corrientes antropológicas, por ejemplo, como el difusionismo, que me imagino que ya lo han visto también con la profesora Ana María, por ejemplo, o en Teoría 2. Bueno, igual el profe pregunta por personajes importantes en cada periodo y aquí les puedo dar un spoiler. Por ejemplo, el profe no sé si cambia las preguntas, pero por ejemplo, en la prueba que yo di el año pasado, el profe preguntó por Gordon Child, que igual fue bien relevante en este periodo de clasificación, o sea, de establecer cronologías, porque Gordon Child hizo un resumen, entre sus muchos aportes, hizo un resumen de toda la cronología de Europa, estableciendo, por ejemplo, que tal grupo de tal lugar, de tal área, era más antiguo que este, y las ordenó así, hizo como un rompecabezas, por así decirlo. Y también otro aporte importante de Gordon Child, que igual va a sentar las bases, siento yo, para el periodo posterior en la arqueología, es que postula la teoría de la revolución cultural, centrándose en el neolítico, de cómo en el neolítico se pasa de la casi recolección del paleolítico a la agricultura. Él plantea que la agricultura en este caso fue muy importante, ya que fue como un proceso, una revolución que cambió por completo cómo las sociedades se comportaban, la forma de interactuar, de subsistir, de producir, etcétera. Entonces dice que todo cambio significativo en la humanidad o en una sociedad tiene que pasar se debe a una revolución cultural. En este caso vendría siendo la agricultura. Entonces eso igual es importante que lo manejen. O sea, que sepan hacer como la relación entre la agricultura y los demás cambios que prosiguieron en términos de sociedad. Y bueno, después este periodo clasificatorio de entre 1920 y 1960 tiene un enfoque muy descriptivo y muy centrado en establecer cronología, pero después, en 1960, aproximadamente en esa década, hay una crítica a esta intención solamente descriptiva, ya que un grupo de arqueólogos dice que la arqueología debería acercarse más a las ciencias duras, por ejemplo, no sé, la geología, la biología, la química, etcétera, que trabajan con datos cuantitativos, para, en vez de estar describiendo el pasado o establecer cronología, en centrarse en explicar el cambio cultural, por qué cambian las sociedades. Y bueno, aquí destaca mucho el nombre de Louis Binford, que me imagino que también lo han visto anteriormente, quien como que reescribe, por así decirlo, los enfoques, los objetivos, la metodología de la arqueología. Y, que me está dañando. Y como que da un vuelco, que es esto, por ejemplo, que uno de sus compañeros mandó en una clase al grupo, de que se cambia todos los enfoques. Por ejemplo, en vez de ser descriptiva, pasa a ser explicativa. En vez de trabajar con datos cualitativos, por ejemplo, de descripción, pasa a los datos cuantitativos, ya que se acerca más a las ciencias duras, como ya dije.
haciendo uso de la matemática. Se busca establecer generalidades de todas las culturas para entender el cambio cultural, más que estudiarlas de forma particular, como se estudiaba en el periodo en el periodo histórico-cultural. Y bueno, son como 7 características que me imagino que las han visto en clase, que después si tienen alguna duda también, o sea, la duda al final de la ayudantía. Porque no recuerdo si el profe preguntaba por esa, creo que sí, sí preguntaba por esas características en la prueba, parece que sí. Entonces igual es importante que lo maneje. Y bueno, después hay más fases, por ejemplo está, me faltó añadir que esta fase de la década de los 60 se conoce como nueva arqueología, ya que se innova, valga la redundancia, en todos los aspectos de la disciplina, y también se conoce como arqueología procesual. La nueva arqueología y la arqueología procesual son lo mismo. ¿Y por qué procesual? Porque esta intención de explicar el cambio cultural se centra en procesos de cambio. Entonces ahí de proceso viene la arqueología procesual centrada en el proceso de cambio cultural. Valga la redundancia. Y bueno, después el libro lo pone como otra fase, por ejemplo, que es la arqueología mundial, que ya es este periodo de masificación en donde se tiene la intención, por ejemplo, de estudiar de mezclar la arqueología con la etnoarqueología, es decir, de estudiar, de entender el pasado a través de la evidencia viva, por ejemplo, de los pueblos de los pueblos más eh, como no occidentalizados que aún existen en la actualidad. Y bueno, también se empieza a ampliar el campo laboral de la arqueología, ya que surge esta arqueología de urgencia, por ejemplo, o de salvataje, en lo que se busca recuperar los restos arqueológicos antes de alguna obra de la urbanización, en este contexto de globalización, por ejemplo, y de masificación tecnológica. Y bueno, después está el periodo postprocesual, pero eso no lo vio, no, me imagino que no lo vieron en clases, ¿no? Porque en los libros, en el libro que mandó el profe no está. O igual le quieren dar como una mini repasada. Yo, Ángela, igual me gustaría ver un poco del post-procesualismo, la verdad. Ya. E igual a rasgos muy generales, porque igual se ven otros cursos también. Pero por ejemplo, igual esto es porque el libro que les pasó el profe es del 91 si no me equivoco, y ese libro tiene una versión más actual que es del 2011. Entonces en el 2011 aparece todo lo del postprocesualismo. Pero bueno, a rasgos generales, como este periodo de la nueva arqueología que es mucho más científica, mucho más apegada a las ciencias duras, tiene su auge entre 1960 y 1970, entre esas décadas. Pero después en 1980 hay como otra gran crítica en la arqueología diciendo que ahora es muy científica, muy cientificista, y que, y que se está dejando de lado la parte social, por así decirlo, de la arqueología, teniendo en cuenta que es una ciencia social. Entonces, la arqueología postprocesual, el post vendría a ser como crítica a la arqueología procesual, busca, tiene un carácter mucho más interpretativo. Por ejemplo, de buscar cómo era la sociedad, la conducta, el comportamiento. Por ejemplo, ahí salen muchas otras más ramas de la arqueología más ligadas a la interpretación. Si el periodo histórico-cultural era descriptivo y la arqueología procesual era explicativa, la arqueología postprocesual es interpretativa. Pero igual esta tiene muchas críticas porque, por ejemplo, la arqueología postprocesual, como no trabaja tanto con datos duros como la arqueología procesual, es mucho más subjetiva. Entonces, hay hartas críticas ahí de cómo se puede llegar a una interpretación correcta de un objeto, por ejemplo, de cómo se usaba, porque igual se está trabajando con objetos donde las personas que lo utilizaron no pueden responder si es que se usaba de tal forma o por tal motivo. Entonces, igual es bien criticada. Pero esas son más o menos las 3 grandes corrientes de la arqueología, a rasgos generales. ¿Alguna duda hasta acá para pasar con Chile? Todo bien. Ya. Ya. Entonces, aquí empezamos con como el desarrollo de la arqueología en Chile. Aquí me guié un poco del texto de... Uy, no recuerdo de quién es, pero son reflexiones, creo que...
no me acuerdo el nombre. Creo que Mariano algo, no recuerdo, pero es como este resumen que se hace de todo el desarrollo de la arqueología en Chile hasta la década de 1960, 70, por ahí. Como ya dije, la arqueología en, bueno, rasgos generales y en cada país, cada área del mundo está influenciada por el contexto sociopolítico, económico, ideológico, y Chile no es la excepción. Y bueno, el autor de este libro, o sea, de este como artículo, por así decirlo, resumen, define la arqueología en Chile como la historia de las instituciones y de las teorías, en este caso, ya que igual es la historia, el desarrollo de la arqueología en Chile está marcado, por ejemplo, por la Sociedad Chilena de Arqueología, que se va a ver más adelante, por la Sociedad Arqueológica de Santiago, por los libros, como estos aportes de los investigadores. Hay harto énfasis en lo que hizo cada investigador. Y bueno, el autor lo divide como en cuatro grandes periodos. El primer periodo vendría siendo entre 1900, puse 1878 porque es cuando se funda la Sociedad Arqueológica de Santiago, hasta 1910. Este periodo es bien centrado en como en en la etnografía, o sea, como en la prehistoria, ya que aquí destacan libros, por ejemplo, como Los aborígenes de Chile, que si no me equivoco es de José Toribio Medina, en que se hacen hartos estudios como para conocer el pasado de Chile, valga la redundancia, con el pasado etnográfico, también se trabaja un poco con documentos históricos, pero igual se trabaja con hartos restos arqueológicos y los pueblos que aún existen. Por ejemplo, se estudia harto el pueblo Selknam, todos los pueblos de Tierra del Fuego, por ejemplo, que en ese momento tengamos en cuenta que era un contexto evolucionista y súper racista. Entonces se estudiaba como una raza inferior, como sociedades primitivas. Y bueno, este periodo cambia en la segunda fase, que es de 1910 a 1940, en donde aquí ya en este periodo se empiezan a ver los autores que vamos a ver más adelante y que el profe les pasó textos particulares de cada autor. Este periodo se ve influenciado igual por el contexto global de la arqueología del periódico histórico-cultural. Recordemos que este se centraba en establecer cronologías, secuencias de grupos culturales. Este periodo acá en Chile, de 1910 a 1940, también se centra en establecer cronologías, en establecer secuencias y bueno, también se ve influenciado como el primero, se ve influenciado harto por el evolucionismo. Este periodo, el primero se ve bien influenciado también por el difusionismo y por el particularismo histórico. Y bueno, aquí destacan personajes como Max Ulle, que me imagino que lo han escuchado harto en las clases del profe, y Julius Berg, que lo vamos a ver igual más a detalle, o sea, más adelante. Pero a rasgos generales ellos también se centraron, y Ricardo Lapchan, que se centraron en establecer cronologías, cada uno como en un área específica del país. El segundo periodo es de 1940 a 1960, que ahí es donde está la mayoría de los autores que les pasó el profe, de Grit Mousney, Jorge Iribarren, eh, Percy Dawelsberg. Y bueno, el énfasis en este periodo está en las innovaciones tecnológicas. Se incorporan nuevas técnicas, por ejemplo, de otras disciplinas, por ejemplo, como los estudios ecológicos, eh, el registro fotográfico, la documentación histórica, etcétera. Y entonces tiene un enfoque mucho más interdisciplinar este periodo. Y bueno, después está el periodo de 1960 a 1990, que es un periodo como bien accidentado, influenciado también por el contexto sociopolítico. Y es como bien contradictorio, por así decirlo, porque si bien hay muchos avances tecnológicos, académicos, de divulgación, también se ve interrumpido y se ven interrumpidos estos avances por el golpe militar de 1973. Por eso, harto énfasis en que la arqueología en el mundo y en Chile se ve muy influenciada por el contexto sociopolítico. Y bueno, este periodo se ve a mejor detalle en el resumen que se hace en el boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. Entonces ahora pasamos a cada autor. Bueno, el primero, como ya dije, es Ricardo Lapchan, que este señor, como muchos de los personajes que vamos a ver a continuación y muchos de los arqueólogos reconocidos a nivel mundial y nacional, no parte de la arqueología, sino que él era ingeniero civil, si no me equivoco, y de ahí se interesa por la arqueología.
hay que tener en cuenta que la primera fase de la disciplina no tiene profesionales como tal que se hayan formado como arqueólogos, sino que todos vienen, por ejemplo, de la geología, de la antropología, incluso de la sociología, o ya de algunas otras disciplinas más alejadas, como en este caso la ingeniería civil. Y bueno, él se interesa harto en, pero tengamos en cuenta que esta ya todos son de la segunda fase, o sea, Ricardo Lapchan y Max Ulle son de la segunda fase de la cronología, de la énfasis cronológico. Eh, este se interesa harto en los estudios etnográficos, por así decirlo, de religión, etnografía, incluso antropología física, de pueblos originarios. Bueno, y con la intención también de entender los pueblos del pasado, se centra en los pueblos originarios. Entendamos esta noción evolucionista que sigue igual presente en la época. Y sus aportes están centrados, primero, como el principal aporte, es en que él reconoce que los pueblos originarios de la Araucanía no son solo una sola entidad. Entonces hace esa distinción entre huilliches, puelches, pigunches, tehuelches, mapuche, moluche también se menciona en el texto. Em, Reconociendo que tienen un origen distinto, vocablo, lenguaje distinto, tradiciones distintas, entonces como que se centra harto en esos estudios, en como estudio de estos pueblos por separado. Y también estudia harto los pueblos changos, ya que él, como en su calidad, me imagino, de ingeniero civil, también trabajó en minas en el norte. Entonces ahí tuvo contacto con pueblos changos y también lo estudió, así como también el pueblo de Aguita. Entonces él se centra harto en lo que ya dije de etnografía, lenguaje, religión, antropología física, de pueblos originarios, con la intención de estudiar el pasado. Bueno, y sus estudios empiezan en Chile desde casi la década de 1980, pero por ejemplo, como sus aportes más significativos, yo creo, están entre 1928 y 1943, que es la época que fue director del Museo de Historia, del Museo Nacional de Historia Natural. Y bueno, contemporáneo a Lapchan está Max Ulle, que me imagino que lo deben conocer harto, que no lo he escuchado harto a lo largo de la carrera, que él es bien relevante igual, o sea, es bien reconocido por los aportes que hizo con las momias chinchorro, que en su tiempo no se conocían como momia chinchorro, tradición, cultura de chinchorro, sino como los aborígenes de Arica. Y bueno, este caballero es bien importante, es alemán. Ah, bueno, aparte de que la mayoría de los arqueólogos son de otras disciplinas, también son todos extranjeros. No hay casi ninguno que sea chileno. Por eso todos los apellidos suenan como muy extravagantes, por así decirlo. Entonces Max Ulle fue alemán y él tenía la intención de estudiar la cronología del área centro-sur andina, que es como todo el área, por ejemplo, que ocupa Arica, Tacna, todo el norte de Chile, sur de Perú. Y establecer cronología, entonces él hace hartos estudios en, por ejemplo, en lo que es el complejo cultura Tiwanaku, también Inca, y sus aportes más relevantes, por ejemplo, para la arqueología chilena y ariqueña en este caso, es el reconocimiento de los aborígenes de Arica, que posteriormente se conocería como Chinchorro, pero en estudiar estos como restos cerámicos, por ejemplo, en el resto de la zona centro-surandina, pero específicamente en Arica, de estudiar la momificación de estos aborígenes y hace esta clasificación, por ejemplo, entre momias simples y momias complejas, siendo las momias simples las que no tenían como tanta intervención del cuerpo y las momias complejas las que no, las que sí tenían intervención. Lo que posteriormente se va a denominar como momias rojas, momias negras, con vendaje, sin vendaje, con patina de barro, etcétera. Pero ahí están sus principales aportes. Ah, y también establece como una cronología del centro surandino de Nazca, no, Proto-Nazca, Nazca, Proto-Chimú, Chimú, Tiwanaku, Inca, no, desarrollos locales, Inca. Entonces, como que ahí están sus aportes en la cronología y también en estudiar los aborígenes de Arica. Y bueno, después está Percy Dawelsberg, que en el texto, si no me equivoco, no se menciona bien en qué décadas específicas trabajó, pero lo puse después de ver o sea, de Max Ulle y Lapchan porque se inspira harto en ellos, igual que en Yunis Ver para estudiar cronología. Y él se centra principalmente en la cerámica.
como usa la cerámica, como los diseños y estilos cerámicos como indicador para establecer, por ejemplo, qué grupo cultural fue primero y cuál después. Y sus aportes están principalmente en el Valle de Azapa. Em, y acá en el PPT pongo también que es como estudia cronología diacrónica y sincrónica. No sé si manejan esos conceptos, si lo han visto ya. A mí estaría bueno que lo explicases, Ángela. Ya. Eh, bueno, son palabras que se utilizan como generalmente en términos de cronología, o sea, como de orden de secuencia, historia, etcétera. Que lo diacrónico tiene que ver, por ejemplo, con grupos culturales que no, o bueno, en este caso, apliquemos la arqueología porque igual se puede aplicar en otro contexto, pero en grupos culturales que no son contemporáneos. Por ejemplo, algo diacrónico es que fue algo primero y algo después, en ese sentido. Y sincrónico es que ocuparon como, son contemporáneos, que ocuparon el mismo, como, no quizás el mismo lugar, pero sí la misma época. Entonces, diacrónico sería en diferente tiempo y sincrónico al mismo tiempo, contemporáneo. Entonces, por eso se centra harto en complejos de distribución cerámica, por ejemplo, en los estilos, ahí establece, por ejemplo, que tal grupo fue de tal periodo, y si no me equivoco, sí, acá está. Los periodos que él establece son el periodo formativo, que ahí la mayoría de periodos están asociados a un sitio, que son generalmente el sitio donde se descubrieron. Que igual lo van a ver más adelante, por ejemplo, en prehistoria regional, se hace harto énfasis en cada periodo relacionado a cada sitio. Y el periodo formativo, las características que el Dawelsberg establece son que, por ejemplo, los inicios de la agricultura y ya el uso de la cerámica y la metalurgia, ya que está esta necesidad de como de almacenar alimentos, ya que está esta excedente, la sociedad se empieza a sedentarizar. Igual esto no es tan relevante que lo entiendan en el momento porque el profe quiere que y ustedes como que puedan interiorizar los aportes de cada autor más que como lo que establece cada autor, porque igual estos paradigmas van cambiando con el paso del tiempo. Pero igual al profe le gustan las respuestas bien concretas, con harta información, o sea, que tengan como por ejemplo contexto. Y bueno, ahí cuando termine el resumen voy a darles tips para responder. Pero igual si es que mencionan como estos detalles, yo creo que el profe lo va a valorar. Y bueno, el periodo formativo lo asocia al sitio Alto Ramírez, después está el sitio Faldeos del Morro, que ven cómo cambian porque actualmente el sitio Faldeos del Morro está relacionado con la cultura chinchorro, o sea, como que ya con los finales de la cultura chinchorro, pero aquí Percy Dawelsberg lo asocia como un periodo de transición del periodo formativo. Entonces ahí se puede ver cómo van cambiando las teorías. Y bueno, después, y asocia también el sitio Cazadores o sea, el sitio Camarones y Tojo Tojoe, que están en la costa con cazadores recolectores. Entonces va como estableciendo esta cronología que posteriormente se va ampliando, como o sea, como profundizando con otros autores. Después está Julius Baer, que ya los tres que siguen ya son de la tercera etapa entre 1940 y 1960, donde empiezan a haber muchas más innovaciones metodológicas, tecnológicas en la investigación arqueológica. Y bueno, él también es extranjero, es estadounidense, y él se estudia harto en los extremos norte de Chile, en Playa Miller. Siempre que vean Playa Miller, que se lee harto, tiene que ver con Playa La Licera. Antiguamente creo que se conocía como Playa Miller, entonces como para que tengan esa referencia espacial de dónde queda. En Playa Miller, Kiani, Pisagua, en el norte, y él aplica técnicas estadounidenses de prospección, excavación, ocupa esta técnica de atrincheramiento, que era, por ejemplo, de túmulos, de hacer como esta zanja, por así decirlo, dejando perfiles, o sea, como perfiles de testigo para tener como de referencia del sedimento de la estratigrafía. Y también uno de sus aportes más relevantes son la zona austral, en Magallanes, en la Patagonia en donde estudia cuevas, restos óseos de cuevas, en donde la más característica es la cueva Fell,
en donde él data estos restos óseos como alrededor del 9000 antes de Cristo, o sea, sí, 9000 antes de Cristo. Entonces igual esto es como un paradigma, un cambio de paradigma relevante y un aporte relevante de Julius Baer, ya que como que cambia toda la noción que se tenía de que el poblamiento de, no sé, de Chile fue más tardío, de 7000 antes de Cristo, 6000, porque ya estaba en el extremo austral, o sea, la parte más sur de América, ya habían ocupaciones humanas de ya de hace 11.000 años antes del presente o 9000 antes de Cristo. Entonces, igual eso es un aporte relevante. Después está Grit Mousny, que ella, si no me equivoco, es europea, que ella era una egiptóloga, entonces tiene conformación filológica, entonces igual tiene harta experiencia en la arqueología europea, pero sus aportes en Chile se van a centrar más en el área de divulgación, aunque igual en el área de investigación, con estratigrafía, seriación. También aporta con conocimiento lingüístico sobre el estudio de la relación lingüística en documentación. Entonces, igual tiene aportes investigativos, pero se centra harto en el área de, como dije, de investigación. Como con puestas museísticas, esos son sus aportes más que nada, como con estas como conocimientos museológicos, museísticos de Europa, los traspasa a Chile, como para esta divulgación científica del conocimiento arqueológico. Y bueno, también se interesa, como la mayoría de los arqueólogos en este periodo, en la etnografía, el lenguaje, la arqueología. Siempre las investigaciones van como muy de la mano entre etnografía y arqueología. Y por último está Jorge Ribarren, que él igual como que aporta hartas innovaciones en la arqueología. Una de las más, innovación tecnológica más o metodológica más característica es el uso de la cuadrícula en las excavaciones, que esto como por ejemplo de estar excavando, o sea, de una cuadrícula de 1 por 1 o 2 por 2 metros me refiero, y ahí ir como viendo la estratigrafía, como la excavación por área, como todo esto, como de dividir sectores en cuanto a la distribución de artefactos, como todo eso lo aporta Jorge Ribarra, y también aporta en cuanto a divulgación, ya que él, como la mayoría, como ya dije, se interesa en el lenguaje, la etnografía, arqueología, folclore, en este caso de los complejos de Aguita y Molle, de esos pueblos originarios. Entonces aporta con documentación fotográfica, bibliográfica y también pictórica, es decir, con pinturas, con ilustraciones, y todo esto se lo aporta al Museo de La Serena. Entonces ahí como que en eso giran sus aportes en cuanto a la divulgación y también la investigación, centrado en el folclore. Y bueno, ahí terminamos con los autores como tal. Y aquí ya vendría como la última parte de lo que les pasó al profe, porque igual la arqueología, lo que les pasó al profe llega hasta 1990, pero igual han seguido habiendo cambios en la arqueología de 1990 para adelante. Pero acá cerraría los contenidos de la prueba con el boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología, que no sé si lo leyeron, se fijaron que es una transcripción de no sé si simposio o congreso, pero era como una conversación sobre todos los periodos sobre las décadas que lleva existiendo la Sociedad Chilena de Arqueología y cómo se ha desarrollado la disciplina en todos esos años. Bueno, la Sociedad Chilena de Arqueología surge como en pleno auge de la disciplina, que es donde está como todo este enfoque interdisciplinario, con enfoque en lenguaje, con innovaciones metodológicas, tecnológicas, de arqueólogos extranjeros. Entonces, con todo ese contexto surge, o sea, se forma en 1963. Y bueno, la primera década, que vendría siendo la primera etapa, que aquí, como ya dije, hay como este auge arqueológico, se centra harto en la divulgación, en el rol de los museos, por ejemplo, de la exposición, de las colecciones, y sigue también esta noción de establecer cronologías en ciertas áreas y con esta intención de establecer cronología, secuencia y elaborar colecciones, es que hay mucho desarrollo de museos. Está el Museo de Antofagasta, el Museo de La Serena, eh, creo que el Museo de Valparaíso. Entonces surgen museos como en muchas partes. Museos no solamente con fines de divulgación, sino que también de guardar el material arqueológico que se va acumulando. Que en este contexto, como había muchas investigaciones,
era harto el material que se recolectaba. Y, a ver, bueno, y ya después en 1970 sigue como este auge y ya se impulsan muchos más congresos, simposios, em, surgen como otras entidades también arqueológicas, entonces hay como mucha más comunicación nacional e internacional también en torno a la arqueología, pero, y muchas innovaciones metodológicas también del extranjero, pero como ya dije, esto se interrumpe por el golpe militar, que el golpe militar hace que muchas de estas innovaciones tecnológicas, metodológicas de estos congresos de divulgación, por ejemplo, se suspendan y tengan que parar, detenerse por un largo periodo de tiempo. E incluso muchos arqueólogos, así como muchos más profesionales de ciencias sociales, se van exiliados. Entonces esto retrasa los avances de la arqueología, así como también de muchas otras disciplinas. Sin embargo, este periodo no fue como solamente de retroceso, ya que igual se siguen como más para callados, por así decirlo, se siguen innovando en cuanto a tecnología, metodología, y ya empieza a haber como eh, como esta intención de volver más académica la arqueología y de formar profesionales que ya se formen como arqueólogos y que no vengan de otras disciplinas relacionadas. Bueno, esto sigue en la década de 1980, estas innovaciones también, em, pero también van en esta década de 1980, como hubo este retroceso, por ejemplo, y esta pausa de de los congresos, de la Sociedad Chilena de Arqueología, por ejemplo, de los simposios, es que hay muchos desacuerdos en torno a cómo se debe llevar a cabo la disciplina. Y bueno, igual entre los avances de la década de 1980 es que ya están saliendo, titulándose los primeros arqueólogos ya 100% con formación arqueológica. Entonces igual eso significó un avance para la disciplina. Y y ya para la década de los 90 la arqueología tiene muchos profesionales ya, como ya dije, como nuevos arqueólogos, por así decirlo, bueno, nuevos profesionales formados 100% con arqueología. Pero no hay como tanto, ya que estuvo como este retroceso o interrupción por parte del golpe militar en el contexto sociopolítico de Chile, es que no hay tanto oferta laboral o como opciones laborales en que se desempeñarse la arqueología. Entonces aquí ya la arqueología, la disciplina en Chile toma un enfoque mucho más patrimonial, ligado a los pueblos originarios, por ejemplo. Aquí ya es cuando la ley de monumentos nacionales se asocia con la ley indígena y existe como esta misma noción que ya vimos en la arqueología mundial, que se liga como esta noción de proteger el patrimonio, como estas acciones de salvataje, por ejemplo, es que empieza a desarrollarse mucho más el impacto, en los estudios de impacto ambiental, la protección patrimonial. Entonces ahí tiene como otro campo de desarrollo la arqueología. Y eso sería con la sociedad chilena. Después ahí se vio como esa revisión de la arqueología a rasgos generales y también en Chile. Así que ahora hay espacio para. No, me faltó también como los tips para las preguntas. Y como ya les adelanté, el profe le gustan las respuestas largas, pero no así como se dice informalmente, como un vómito de información, sino que le gustan las respuestas largas, pero que igual haya contexto. No sé si han visto en otros ramos, por ejemplo, de que haya, por ejemplo, si el profe pregunta, no sé, pues pregunta de cómo, la pregunta que les dije de Gordon Child, que no sé si la haga este año, pero por ejemplo, siempre empiezan las preguntas como refiérase a la teoría de revolución cultural de Gordon Child o no sé, en qué plantea, algo así. Ustedes no empiecen al tiro explicando la teoría de revolución cultural, sino que empiecen, por ejemplo, hablando de la arqueología en general, como no sé, o por ejemplo, a principios del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX, la arqueología pasa por un periodo de clasificación y consolidación en el que el énfasis está principalmente en establecer cronologías en lugares específicos con una influencia difusionista o particularista.
Entonces, en este contexto, surgen los aportes de Gordon Childe, quien destaca por realizar una síntesis o un resumen de la prehistoria europea. Y en este contexto de establecer cronologías en Europa, no, en este contexto de establecer cronologías en Europa, él se centra en el cambio del Paleolítico al Neolítico, estableciendo que todo cambio cultural tiene que pasar por una revolución cultural, como por ejemplo la agricultura. Y ahí explican más en lo que se centró Gordon Childe. Entonces, como que cada pregunta tiene que empezar como con un contexto a rasgos generales, como hablando de la arqueología. Si pregunta también por Chile, por ejemplo, o por cada autor, también tienen que dar el contexto académico al que pertenece cada autor, a qué fase, las características de esa fase, y después ya hablar de cada autor, o sea, de los aportes, y los aportes también explicarlo lo más detallado posible. Y bueno, eso, más que nada. Ahora sí, si tienen dudas, si quieren que vuelva alguna diapositiva, igual en todo caso esto se los voy a compartir. Ya. Ángela, Dime. yo tengo, o sea, tengo una duda sobre los periodos porque yo recuerdo que el profesor en las clases, en la expositiva, nos pasó como primer periodo y tercer periodo, pero yo no vi la segunda, el segundo periodo. ¿Tú sabes cómo el profesor clasifica el segundo periodo? O sea, los personajes, porque es cierto que relacionan los tiempos, pero no sé, no sé los personajes que involucra ahí. Ah, ya, de Chile, ¿no? Sí, de Chile, estaba hablando de arqueología de Chile. Ya. El segundo periodo es de 1910 a 1940, que ese es como, el énfasis es lo mismo, es como muy parecido a el paradigma histórico-cultural del resto del mundo en la arqueología, que el principal énfasis es en establecer cronología, de cómo se centra harto en la historia, en la etnografía, la historia, y en establecer cronología de un lugar a otro. Y los personajes, o sea, de un lugar a otro, de un sitio, por ejemplo, de cuál es más antiguo, cuál es más después. Y los personajes importantes que en este periodo son Max Ulle y Ricardo Lachan. Ah, está bien. Max Ulle trabaja en Arica, principalmente en el norte de Chile, o sea, como en el área centro-sur andina, estableciendo como cronología, por ejemplo, ahí de los aborígenes de Arica y con una secuencia de ocupación. Esto de que mencionaba de Nazca, Proto-Nazca, Proto-Chimú, Chimú, Tiwanaku, y los aborígenes que vendrían siendo lo que después vendría siendo Chinchorro. Pero Max Ulle los denomina como aborígenes de Arica. Y Ricardo Lapchan igual establece cronologías, pero más ligado como al norte chico, a los pueblos originarios del norte chico. Entonces son como igual contemporáneos. Vale, gracias. Ángela, la compañera Anaís Ramírez pregunta cómo será el formato de la prueba. Ah, la prueba es escrita, son preguntas abiertas. Y me imagino que, o sea, no sé si el profe les dijo computador o a mano, no sé si Sí, lo dijo. Sí, les dijo o no les dijo. sí recomendó que lleváramos un computador portátil para la prueba. Ah, bueno. Ya, porque yo hice esa prueba a mano el año pasado, fue horrible. Entonces, son preguntas abiertas. Generalmente, o sea, el profe a veces le da por poner 10 preguntas y de esas 10 preguntas pone que uno elija 8 o elija 9 dependiendo de cuántas preguntas sean. Pero con esa prueba yo no me acuerdo de que haya hecho elegir. Eran 10 preguntas, no, eran 7 preguntas. Y el profe casi siempre hace que cada pregunta valga un punto, o sea, 10 décimas. Y el criterio de evaluación del profe es, por ejemplo, es bien cuestionable, la verdad, pero no tiene como una pauta como tal, sino que va ordenando porque cuál respuesta le pareció mejor. Entonces, por eso digo que tienen que tratar de poner harta información ordenada en la pregunta. Porque, por ejemplo,
Cada pregunta parte de los 10 puntos, o sea, sí, de las 10 décimas del punto completo. Pero, por ejemplo, si te faltó, no sé, si te faltó poner, por ejemplo, algún periodo de algún autor, ahí te baja, no sé, una décima. Entonces ahí ya tuviste en una pregunta 0,9. Entonces, por ejemplo, en otra pregunta te faltó otra cosa y te baja 3 décimas. Entonces ahí ya tuviste 0,7 y así va sumando. Oye, Ángela, bueno, tú dijiste que lo hiciste a nivel escrito, pero en la aula ahí con tu compañero se pudo llevar apuntes. No, no, así no apunté. Va, ok. Ujú. ¿Alguna otra duda o consulta? Sobre el tema del tiempo, el año pasado, en tu experiencia, igual fue un bloque, ¿o no? Eh, no, generalmente da un poquito más. Como, o sea, el bloque, ponte tú, dura una hora y media, el profe a veces da 2 horas. Porque yo hablé con el profe antes y me dijo de que el horario era de 4:20 hasta las 6:30. Ah, sí, fue más o menos parecido con Ah, ya, mi curso. ok. Mm, ¿Tienen alguna otra duda? Consulta. Ángela, la compañera Anaís pregunta si el profe tiene un enfoque más al contexto en la arqueología, autores o ambas. Ambas. Las preguntas son bien diversas y igual, ya, esto, otro spoiler, pero que no salga de acá. Igual no sé si cambie la prueba, pero por ejemplo, como dije, en mi prueba eran 7 preguntas y había una sola pregunta para los 6 autores, que menciona como de forma particular, era una sola pregunta para los 6 autores. Entonces igual ahí hay que ponerle como harto énfasis a cada cosa para que te cobre el punto entero. Entonces igual las respuestas son más o menos largas. Por ejemplo, yo entregué creo que 2 planas, si no me equivoco, 2 planas y media, porque igual pide harta información. Por ejemplo, decía, no sé, pues, refiérase a los trabajos de, y ahí menciona a todos los autores en como el contexto nacional y a otros 2 autores, creo que son, que preguntan por Bauersberg y por Irribarren, como el contexto y como sus aportes más locales. Entonces, en esa respuesta, por ejemplo, es harta información. Pero después hay otras preguntas que hablan, no sé, po, de Gordon Child, como les dije. Después puede que haya otra pregunta que el profesor harto énfasis igual en comparar, por ejemplo, el cambio entre el paradigma histórico-cultural y la arqueología procesual. ¿En qué se diferencian? Y como las 7 características principales de cada uno, que son como opuestas.
O sea, si una, por ejemplo, es descriptiva, la otra es explicativa, si una busca generalidades, la otra busca particularidades, si una es Pero, cuantitativa, la otra es cualitativa. Después puede que haya otra pregunta que hable sobre como las fases de cada fase, que pregunte por cada fase de la Sociedad Chilena de Arqueología, de cada década. Entonces, bien variado, como que distribuye bien todos los temas de los textos en las preguntas. Y no sé si haga lo de que eliminar una pregunta, porque, por ejemplo, lo hizo en mi curso con la segunda prueba. Eran 6 preguntas, porque eran 6 textos, entonces eran 6 preguntas y uno podía responder 5. Pero en esta prueba no, en la primera no eliminó ninguna. Así que no sé si ahora lo hago con ustedes. es que no tengo- ¿Alguno tiene otra pregunta? Em, yo tengo, o sea, lo tengo así como muy abierto, muy general, pero para entender más entonces la arqueología de Chile, Ujú, hay que entender no solo los procesos, ¿cómo se llama? Los procesos de formación que tuvo su arqueología a nivel cronológico, a nivel de eras, épocas, pero también hay que entender la importancia de la prehistoria chilena, ¿no? Porque el profe yo entendía que eso igual quería enfatizar mucho de que en Chile como tenía ese logro o ese alcance disciplinario a nivel, o sea, a nivel como así, como estaba nación. O sea, como que tuvo una formulación histórica bastante interesante sobre prehistoria y también, bueno, mayormente en prehistoria. ujú. Claro, sí. Yo creo que el profe igual puede que pregunte sobre eso. Y ahí ahí la idea es que igual ustedes como que no solamente respondan, por ejemplo, sistematizado, por ejemplo, tal pregunta de tal texto, sino que también los vayan combinando. Y como tú dices, lo de la prehistoria igual es bien importante porque ahí, por ejemplo, destacan los aportes de Max Uhle con todo lo de los aborígenes de Arica, que igual fue como un aporte importante, que fue como el que se dice que descubrió las momias Chinchorro y por la cronología también que estudió en los Andes, o sea, en toda el área centro-sur andina, basándose en la cerámica también. Y también, igual como que esto se complementa con los estudios de Jonas Berg en las cuevas de la Patagonia, porque igual como dije, esto fue como un cambio de paradigma en torno a lo que se creía de la ocupación del continente pues, y de Chile, como en la prehistoria. Entonces igual como que se puede enfatizar harto eso y también que igual si se fijan el primer periodo de que Mariano Orellana, ahí está, me acordé, el del autor del texto de las reflexiones, el, el primer periodo igual se centra harto en la prehistoria. Entonces hay como en Chile hay mucho resto arqueológico del pasado por las condiciones climáticas, la conservación y todo eso. Y también como pasado vivo por los pueblos originarios, que estas dos cosas se complementan muy bien para estudiar tanto el pasado como prehistórico e histórico en Chile y etnográfico también. Entonces que hay como mucha fuente, como mucha riqueza en fuentes de información. No, no creo que tenga más dudas. ¿Responde un poco tu duda? ¿O quieres profundizar más?
No, me sirvió. Gracias. Ya, vale. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Tengo que leer nomás. ¿Pudieron leer los textos o están ahí? ¿O les falta alguno? ¿Qué les parecieron? La verdad lo leí. Mm. ¿No hay más dudas? ¿Les parece dejar la sesión hasta acá? Sí, por mí bien. Ya, entonces, cualquier cosita igual me escriben el lunes, ahí durante la semana. Yo no tengo problema en que me consulten si tienen alguna duda. Y como les dije, les voy a mandar la presentación. Así que eso, que tengan buen fin de semana, ánimo con las pruebas y que les vaya súper bien. Igualmente, muchas gracias por la ayudantía, estuvo súper. Gracias, Angelo. Ya, Chao, qué bueno. cuídense. Gracias. Un abrazo. Chao, que Chao. estén bien. Uy.